Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de The Wise Code. Bueno, en este tutorial seguiremos con el curso de diagrama de flujo con Paint y empezaremos a ver un poco ya sobre nuestro manejo de datos para hacer algoritmos más eficientes a guardar cualquier tipo de datos. Y eso lo veremos con un nuevo concepto que serán los arreglos. Bueno, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es nada más que una estructura de datos. ¿Y a qué me refiero con una estructura de datos? Bueno, una estructura de datos es una colección de datos o un conjunto de datos del mismo tipo que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y este comparte un nombre en común. Lo que hace particular a los arreglos es que mediante ese nombre nosotros accedemos a las posiciones de ese arreglo o de esa colección mediante un índice o la posición. Bueno, una de las características importantes es que un arreglo tiene que ser una colección finita, tiene un máximo de elementos, es homogénea. ¿A qué me refiero con homogénea? Que tiene que tener el mismo tipo de datos. Como bien en la programación, nosotros manejamos tipos de datos ya independientes, sean numéricos, de texto o booleanos. No pueden compartir, no pueden tener diferentes tipos de datos un arreglo. Bueno, a excepción de algunos lenguajes de programación que sí lo permiten. Pero en este caso, normalmente todos los lenguajes manejan solo un tipo de datos, o de manera homogénea y ordenada. Y tienen que ser ordenados los elementos. Bueno, esto ordenado los elementos es que a través de los índices yo accedo al primer elemento, segundo, hasta el último elemento. Ahora, ¿cuáles son los tipos de arreglos que hay? Los tipos de arreglos son el arreglo unidimensional y el arreglo bidimensional. Un arreglo unidimensional, así a pequeños detalles, es nada más que un vector. Esto lo explicaremos mejor mediante una pequeña gráfica. Aquí lo tenemos. Arreglo unidimensional. Bueno, un arreglo unidimensional, así basándonos en el concepto de arreglo, es una estructura de datos, guarda datos del mismo tipo. En este caso vamos a mostrar el ejemplo con datos de tipo numérico enteros. Bueno, como ven es una colección o conjunto de datos, pero mejor yo diría una colección de datos, porque si fuera un conjunto yo no tendría que tener elementos repetidos, pero los arreglos sí me permiten tener elementos repetidos. Como ven acá tenemos dos 15, este ejemplo, aquí y aquí, ¿ok? Ahora, esto comparten, bueno, tiene un máximo de datos. Como estamos en el área informática, nosotros nos acostumbraremos a, bueno, a veces manejaremos las posiciones de la posición 0 hasta la n-1, donde n es el número máximo de elementos, o a veces lo manejaremos desde la posición 1, bueno, así, hasta el máximo de elementos, que en este caso sería 6, ¿ok? Ya, estas serían las posiciones donde accedemos y en cada casilla, o bueno, en cada espacio de memoria, que podríamos así llamarlo, guardaremos un dato. Bueno, ¿ok? Por eso yo digo que es un vector. Prácticamente esto es como una lista. Esto ya lo veremos un poco más adelante sobre los arreglos bidimensionales, que ya ven que se aparece un poco a lo que son las matrices, ¿no? Ok, ahora veremos la parte de cómo nosotros implementamos los arreglos en un algoritmo y para qué nos sirven. Bueno, los arreglos, como ven, nos sirven para guardar datos que comparten o tienen algo en común, como por ejemplo en el ejemplo anterior, en el video anterior vimos sobre los ciclos, como pedíamos notas al usuario para que introduzca. Por ejemplo, nosotros podíamos haber guardado todas esas notas en un arreglo para después maniobrar sobre esas notas y hacer algún algoritmo determinado. Nosotros veremos cómo es la implementación de un arreglo. Bueno, unidimensional para empezar. Para empezar, tenemos que poner la palabra dimensión, que es lo que declara que va a ser un arreglo. Y ponemos el nombre que queremos que tenga ese arreglo. En este caso yo le pone arreglo. Podemos poner, digamos, si queremos vector o puede ser notas independientes, eso. Yo le dejaré con vector y pondré que tenga un máximo de 10 elementos. Acá puede ser de que
sea un valor inmediato, o sea, un número que nosotros lo introduzcamos, o también puede ser, digamos, declarar una variable, definir n como entero y después hacer n que valga, por ejemplo, 100. En este caso, nosotros podemos definir de cualquiera de esas dos, de esta manera, definir un vector. Ahora, lo importante de los vectores es saber recorrer un vector y manejar las diferentes operaciones que puede tener un vector. Bueno, en un vector normalmente tenemos las operaciones donde tenemos que modificamos las casillas. Por ejemplo, una vez que aquí lo vemos, estos datos que nosotros ingresamos en el arreglo no son fijos, pueden cambiar. Así que nosotros accediendo mediante una posición de ese arreglo, podemos hacer que cambien los datos. Nosotros, por ejemplo, puedo hacer que este 15 deje de ser y vuelva a llegar a tomar otro valor, por ejemplo, 6. Es un pequeño ejemplo, muy sencillo, ¿ok? Así que, donde íbamos, aquí. Y también, las maneras de recorrer, bueno, esta manera, los vectores unidimensionales, su manera de recorrer es muy sencilla. Nos acostumbraremos a que primero recorremos desde el primer elemento hasta el último. O, otra manera es recorrer desde el último hasta el primero. Normalmente nosotros manejaremos porque es la más sencilla y es la que todos utilizamos porque los algoritmos así están dados. Ok, bueno, en este caso yo haré, acá le bajaré, lo cambiaré, lo dejaré en 10 para ver que sí da. Ahora, ¿qué pasa? Antes de empezar, muy importante que vimos esta instrucción. ¿Y esta instrucción qué es? Esta instrucción es un ciclo for. Bueno, algo para agregar al video anterior, el ciclo for es muy importante para manejar los vectores. ¿Por qué? Bueno, porque el ciclo for es prácticamente, se basa en un contador, donde un contador sí o sí tiene una variable índice, podemos decir, que en este caso va a ser la i. Y nosotros con esa variable índice i podemos recorrer todo el vector y hacer las operaciones que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, yo haré que el vector vaya con la índice i hasta n, aumentando de en 1. ¿Y yo qué voy a hacer? Bueno, vamos a ver qué pasa si yo declaro un vector y no introduzco datos. ¿Tendrá datos al iniciarse o cómo será? Lo que haré yo, como bueno, para mostrar o acceder o hacer una operación con los elementos del vector, ponemos el nombre, ponemos corchetes y ponemos un valor numérico, sí o sí. En este caso puede ser una variable o un número, puede ser un número o una variable. En este caso será la variable y veremos qué pasa. Bueno, como ven, está haciendo solo salto de línea, nada más. ¿Y por qué es eso? Porque al iniciar nosotros nuestro vector no lo hemos cargado. ¿Y qué será lo que haremos? Bueno, para mostrar el pequeño ejemplo, nosotros primero cargaremos esa casilla del vector y le pondremos un valor. Le pondremos el valor que tiene i, pero multiplicado por 2. Y ya van a ver que nos muestre. Y al mismo rato que nos muestre lo que nosotros hemos guardado ahí. Como ven, se va del 2 al 20. Números pares del 2 al 20. Así nosotros recorremos un vector. Otra manera también de recorrer un vector, bueno, como les dije, es de atrás hacia adelante. ¿Ok? ¿Cómo será esto? Bueno, en un ciclo for no es necesario que este valor sea 1. Puede ser de n que vaya hasta 1. Pero bueno, como ven acá, aumentaría de n a 1. Y van a ver que nos va a dar un ciclo infinito. No, sale muy perfecto. Va de n a 1. Va disminuyendo su valor. Así que esa es la manera más básica en la que nosotros recorreremos un vector. Y así de la misma manera en que nosotros
asignamos datos, podemos pedir en un ciclo y pedirle que introduzca un valor. Por ejemplo, introduzca el valor del vector en la posición y nosotros le daremos S en la posición y. Ahora, para empezar, yo haré que lo lea. Bueno, haré que solo lo metamos datos al principio. Después haremos ya algoritmos más interesantes, como el valor de la posición 1. Para meter datos. Lo único que hace este algoritmo es solo pedir los datos, no realiza ninguna operación sobre el vector. Sobre el vector podemos realizar operaciones como de modificar un valor. También, como ven acá, este ejemplo, el vector no ordena, así como nosotros metemos los datos, se quedan. Podemos realizar operaciones de ordenación donde ordena de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Ok? Ahora, para empezar, vamos a hacer un algoritmo, aquí lo pondré, que me calcule el promedio de un arreglo. Bueno, este es un algoritmo sencillo. Lo que haremos será, para saber el promedio, ¿qué tenemos que hacer? Tener la suma de todos los elementos del vector y el máximo, que en este caso, estará dado por la variable n. Así que necesitaremos una variable suma como entero y el promedio es una variable de tipo real. Promedio como un real. Ok. Iniciaremos nuestra variable suma en 0. Acordarse eso. Ok. Ahora, en este ciclo, nosotros introducimos los datos del vector. Y en otro ciclo, aparte, después haré lo mismo. Le pondré otra variable, será 1 a 1 a n. ¿Qué haremos? Haremos que esta variable suma aumente con las posiciones del vector. Suma más. Ok. Lo que va a hacer es, va a aumentar su valor con las posiciones que, bueno, con el valor que está en la posición J en este caso. Acá muy importante, acá es la posición J y no la posición I. Y al final, lo único que tenemos que hacer es calcular el promedio para que sea igual a la suma dividido entre n. Y mostraremos un pequeño mensaje que diga el promedio es de y promedio. Ok. Bueno. En este caso meteré en todo valor de 5 para que nuestro promedio nos dé 5. Promedio 5. Ok. En el caso de que, bueno, este de uso le podemos dar a un valor de las notas de un alumno en el cabo de un curso y sacar cuál es su nota final. Por ejemplo, tenemos todos datos diferentes. Y nos saca el promedio con un valor real, un valor con decimales. Este es un pequeño ejemplo de cómo podríamos nosotros manejar un vector unidimensional. También acá nosotros podemos, en vez de hacer que n tenga el valor de 10, nosotros pediremos el valor de n. Valor de n. 5 elementos. Ahí está. Muy sencillo, ¿no? En otros videos ya veremos un poco más sobre lo que sería lo importante de los arreglos unidimensionales, que son las ordenaciones. ¿Ok? Ahora,
También podemos hacer muchos algoritmos interesantes. Por ejemplo, podemos combinar que en vez de que sea el promedio de todos los valores, podemos combinar que sea el promedio de los valores que solo son los números pares, los números impares, si el número es primo, yo que sé, si el número es múltiplo de 3, si el número es menor a 5. Hay un montón de combinaciones que podemos realizar con los vectores o arreglos unidimensionales. En este caso veremos esta parte básica para ya empezar después a resolver algoritmos mucho más interesantes. Ahora, veremos la otra parte de lo que son los arreglos bidimensionales. Bueno, un arreglo bidimensional es nada más que lo que podríamos definir una matriz en el álgebra, ¿ok? Una matriz donde sería un arreglo que consta de dos posiciones. Lo veremos mejor con esta gráfica. Un arreglo bidimensional es un arreglo que consta de dos posiciones. Una posición que define la fila en que se encuentra el elemento y la otra posición que define la columna en que se encontrará este elemento. Por ejemplo, si yo quiero acceder al elemento de la fila 1, pero la columna 4, ¿cuál será? Nuestra fila 1 será esta y la columna 4 será esta. O sea que nuestro elemento será el número 4. ¿Ok? Y nosotros para acceder al elemento aquí en P6 es con un corchete. ¿Y cómo va? Primero introducimos el valor ya sea de la fila y después el de la columna. No es necesario que sean números de valor inmediato, pueden ser variables si ya le hemos aclarado, como por ejemplo IK, IJ o cualquiera. Ok, ahora veremos más que todo lo importante acá en la programación. Ahora, nosotros cómo definimos un arreglo bidimensional o una matriz. De la misma manera, ponemos dimensión para definir qué es un arreglo y que pone matriz, donde de la misma manera tiene un límite, donde yo pondré que será una matriz de 5 filas con 5 columnas. Bueno, ahora y ahora veremos la manera de cómo se recorren las matrices. Bueno, en este caso se recorren por filas o por columnas. ¿A qué me refiero con eso? Un recorrido por filas es el recorrido en que yo primero recorro la fila 1, okay, y después de recorrer la fila 1 me voy a recorrer la segunda fila, la tercera, la cuarta, la quinta, así sucesivamente hasta que llegue a la última. Tendría que recorrer de cada fila columna por columna, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y cuando llegue a la última columna recién puedo cambiar de fila. Ese sería un recorrido por fila. Ahora, un recorrido por columna es el recorrido en que yo primero recorro la primera columna, la segunda, la tercera, y así sucesivamente hasta que llegue a la última columna, donde en cada columna yo tendré que recorrer mediante las posiciones de cada fila, desde la posición 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Ahora, aquí en la programación, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en la programación haremos un algoritmo, bueno, antes de todo, para leer datos. Como esto. ¿Por qué puse dos ciclos? Como ven, porque yo necesito, aquí lo aparté un rato, este primer ciclo, que será por la variable i, será para que yo recorra, bueno, en este caso haremos un recorrido por filas. En este yo recorreré una fila, y aquí adentro, mientras yo recorro esa fila, tengo que recorrer cada columna. Así que va desde el 1 hasta el máximo de la matriz, bueno, en las columnas, y pediré datos.
Bueno, aquí pediré elemento de la matriz y pondré las posiciones, que será la I, J. Ahora, antes que todo quiero mostrarle que, bueno, aquí pondré algo vacío. Como ven, me muestra esto. Como ven, yo quiero que en vez de, bueno, en vez de que lo que hace es mostrar un mensaje y hace un salto de línea. ¿Cómo yo lograría que no haga un salto de línea? A continuación, un momento, entonces con una comita. Perfecto. Ok. Perfecto. Cerraré un rato. Esta es la parte del pseudocódigo de la algoritmo. ¿Ven esta parte que dice escribir? Eso es una salida para mostrar mensajes. Y hay dos maneras de esa instrucción, que sería escribir. Al poner escribir muestra el mensaje y hace un salto de línea. Y también hay la siguiente, que es escribir sin saltar. Lo veremos aquí. Como ven, acá se refleja de la misma manera, pero al momento ven que muestra todo y recién salta cuando acaba un ciclo externo. El ciclo externo será este y este será nuestro ciclo interno. Esta parte más que todo es un poco practicarla y manejarla, porque al principio confunde un poco. Bueno, acá lo dejaré escribir. Así, saltando. ¿Y qué haré? Reorganización. Ya. Cuando yo pida, yo voy a guardar en la matriz en qué posición. La posición I, que debe ser la posición de la fila, y la posición J. Ahora, veremos. Voy a borrar un rato. Me va a pedir, bueno, en este caso me va a pedir 25 elementos. Así que lo cambiaré a que sea una matriz de 3 por 3. Y acá de la misma manera tengo que cambiar esos datos. O mejor, podría yo definir una variable así, que valga 3, para que esa se ocupe de todo. Ok, ahora sí. Como ven, nos pide elementos. Yo que sé, introduciré los elementos, no importa cuál sea. Ok, lo único que hace el algoritmo es pedir los elementos. Ahora, de la misma manera que yo pedí los algoritmos, bueno, pedí los datos, voy a mostrar los datos en otro ciclo. De 1 hasta n con pasos de A1. Ajá, ok. Pasos de A1. Y bueno, en este caso, aquí mostraremos solo lo que hay en la matriz en esa posición. Y aquí, bueno, esto lo borraré un rato para ver que quiero que vean el código. Acá dice escribir. Aquí yo pondré escribir sin saltar. Ahora, yo leeré los datos. Bueno, 1. Y como ven, acá me escribe todos los datos que tomo, que introduzca, pero no los salta. Lo cual, en esta parte de acá, yo introduciré un mensaje así, solamente vacío, para que haga un salto. Y acá los separaré con un pequeño espacio los datos. Veremos qué pasa. Introduzco los datos. Bueno, en este caso me traeré una matriz identidad. Y como ven, me muestra perfectamente la pequeña matriz que yo introducí. Bueno, esta es la manera más
básica que tenemos de recorrer un arreglo bidimensional, que es una matriz. Bueno, y así que ya que nosotros hemos definido una estructura de datos así como nuestra matriz, nosotros podemos realizar las operaciones matriciales, como ya sea suma, bueno, resta, multiplicación de matrices. También podemos realizar operaciones sobre las filas y las columnas. Por ejemplo, yo podría, bueno, en otro video lo haremos, yo podría intercambiar esta fila con toda esta fila, o sea, intercambiar esas dos filas, o notamente independiente también podría intercambiar las columnas, o hacer muchos algoritmos divertidos, que es rellenar la matriz de distintas formas. Como ven, al ser un arreglo bidimensional, nos da la posibilidad de que hay muchas maneras más de recorrer un arreglo, en este caso una matriz. Y agregando un poco más a lo que son los arreglos, bueno, en este caso no podremos manejar sobre esto, pero existen arreglos tridimensionales o de más dimensiones. En este caso, uno de los lenguajes que soporta esta estructura es el lenguaje de C++, C y C#. Bueno, son los lenguajes que soportan esta estructura. En este caso no lo veremos en este curso, pero en el lenguaje de C yo creo que sí estaremos viéndolo. Ok, esto es todo por el día de hoy. Bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like si les ha gustado el video. Si tienen alguna duda sobre cómo realizar un algoritmo sobre arreglos y todo lo que hemos avanzado hasta el tutorial de hoy día, no déjenlo en los comentarios y haré un video resumiendo todas sus dudas que tengan. Hasta luego.